Ourense es la capital termal de Galicia. Te ofrece una riqueza en aguas minero-medicinales que conseguirán la tranquilidad y relax que habías imaginado. Logrará que el paso del tiempo se detenga para disfrutar en plenitud de la riqueza termal de la ciudad de Ourense. Una ciudad que te envolverá con sus encantos, sus calles y rincones, sus gentes amables, ríos y fuentes. Descubrirás espacios que te harán sentir, en los que el tiempo cobra otra dimensión. Y por su situación en la provincia de Ourense, una provincia con una riqueza patrimonial, paisajística y cultural, con lugares que te llenarán de vida como la Ribeira Sacra, con el cañón del río Sil, donde se encuentra la mayor concentración de monasterios de Europa y que harán que estés deseando volver. Desde la ciudad, en un radio de 30 kilómetros, podrás recorrer lugares singulares como Celanova con su monasterio, Vilanova dos Infantes o Castromao, el monasterio de Oseira, una joya arquitectónica por la que te guiarán los monjes cistercienses que habitan en él, la villa judía de Ribadavia, cuna del Ribeiro, recorrer las calles de Allariz, que ha recibido numerosos premios por su lograda recuperación, y numerosos lugares que te estaban esperando para cautivarte, lugares que te aportarán paz y sosiego. Una provincia que posee 4 de las 5 denominaciones de origen de vino que hay en Galicia: O Ribeiro, Ribeira Sacra, Monterrey y Valdeorras, que ofrecen vinos de reconocido prestigio y calidad. Hacen de la ciudad de Ourense el lugar ideal para venir a pasar unos días y de estancia de vacaciones. Y la ciudad también es fiesta, es la capital del carnaval. Nos encontramos en una provincia en la que se celebran los carnavales más ancestrales de España. Y en otros momentos del año podrás ser partícipe de las numerosas fiestas que se celebran. La ciudad de Ourense es acogedora, singular y viva, con espacios patrimoniales y culturales, como la catedral, el claustro de San Francisco o el recinto expositivo Ángel Valente, además de disponer de espacios como el auditorio, preparado para grandes representaciones y congresos. Ourense es ocio y descanso, paz y tranquilidad, con instalaciones termales que emulan la arquitectura japonesa con una mayor oferta de servicios. La estación termal de Achabasqueira y la estación termal de Outariz, que ofrecen circuitos termales y masajes de estética que aseguran una mejora en el equilibrio y bienestar general. La ciudad de Ourense ofrece turismo termal de naturaleza al aire libre, con manantiales integrados completamente en el entorno que harán que nuestra estancia sea agradable. La mayoría se encuentran en el margen derecho del río Miño, lo que confiere una singularidad que no existe en otras partes de España y Europa. Esta es nuestra mejor tarjeta de presentación. Conoce Ourense, déjate envolver por la ciudad, acércate a la Plaza Mayor. Es un buen inicio para hacer un recorrido por sus calles y sumergirte en sus aguas termales. En el mismo centro del casco histórico podrás visitar el Centro de Interpretación de Asburgas y disfrutar en sus aguas. Ourense, capital termal.
Perdón, tenemos un problema. Perdonadme, tenemos un gran problema. Desde el clúster han contratado dos maravillosos presentadores que no han aparecido. No les ha convencido el presupuesto, no sé qué problemas hay, pero Eva H. no ha venido, ha perdido el tren, no nos ha contestado, no tenemos constancia de que vaya a venir. Entonces tenemos un problema, no sé si alguien como miembro de la comunicación quiere hacer el acto, presentarlo, por favor, manos arriba. Que alguien, por favor, levante la mano para hacer la presentación, porque no tenemos presentador. Por favor, veo que allí al fondo está Belén Xistal. Belén, por favor, ¿quieres hacer el acto? Por favor, a ver, voy a ir allí porque tenemos un gran problema. Por favor, Belén, por favor, dinos que nos haces el acto. A ver, espera, isto é unha broma. Hola a todos e a todas, eu veño de convidada porque o ano pasado eu presentei isto, pero este de coña, o sea, isto non pode ser verdad. No, mira, este é un marronazo porque hai un guión que estudar, esas cousas, e sinto moito, pero voume sentar. Bueno, de todos os xeitos, eu sí que fago un chamamento, hai xente profesionais hoxe aquí da comunicación, vin antes por aí a Luis Fraga, e intento por aí, perdoa, de verdad. Luis, por favor, ¿dónde estás? Estou aquí, pero ¿Estás eu por aí atrás? estaba agora con Mirabeo, co meu amigo Miguel, eu cambiei de ocupación, e de feito xa estou co abrigo e teño que irme marchar para casa, non? Bueno, daquela non temos presentador, eu só quero decir que o clúster ofrecía 10.000 euros por presentar esta gala. Vámonos, eu vamos. Non sei como vedes, por favor, que alguén... Se hai que presentar, se presenta, pero o facemos que quede claro, señor Reza, guapísima, microfonada, por certo. E un aplauso para Belén Xistal. Se hai que presentar, se presenta, pero por visibilidade, por visibilidade. Bueno, poderíamos facer un poquinho mellor. Esta é a nosa noite, é unha noite de festa, de diversión, despois de un ano duro de traballo. Esta é a noite tamén de todos nós, de todos vostedes, e tamén do conselleiro Francisco Conde, que vai dirixir unhas palabras para comenzar esta noite de festa. Francisco.
es aquí ya, ¿no? Es aquí. Acaba de decir o señor conselleiro que Galicia necesita moitas Adriana Domínguez e tamén, permítanme, moitas Carla Reyes e executivas de Galicia. Iso tamén é certo. Carla Reyes. Homenaxes. E agora sí, Adriana, estamos desexando escoitala o atril seu. Moitas gracias aos demais, poden tomar asentos. Un aplauso, por favor, sí.
83% de los trabajadores de Alojamiento son mujeres, con lo cual creo que es un reflejo muy bueno. Con respecto al Consejo de Administración, nosotros somos una empresa cotizada en bolsa, somos una verdadera cabeza ahora mismo porque hemos llegado a la paridad, el 50% de los consejeros son mujeres. Y lo que os decía, siento que hay mucho camino por delante. Creo que hay una reflexión profunda que deberíamos hacernos acerca de las mujeres y el liderazgo. Y yo misma os puedo decir que para mí ha sido verdaderamente como atravesar un laberinto para llegar aquí. Pero espero hacer honor a un mito griego, bueno, de Creta más bien, que había un laberinto, había una Ariadna, que se parece un poco a mí el nombre, y ella conocía un poco cuál era la salida y se ayudó de un ovillo de hilo, que también se parece mucho de esto. A ver si yo soy capaz de encontrar este camino. Nada, decir que estoy muy agradecida, que estoy muy contenta de recibir este premio en Galicia, y más en concreto en Orense, de donde soy, donde nació esta empresa y desde donde se lanzó al mundo. Hoy en día estamos en 29 países, tenemos 400 y pico tiendas y creo que es verdaderamente una cosa increíble que hayamos salido desde aquí y me encanta recibirlo aquí. Así que nada, la vida es un laberinto en el que estamos todos y el camino es bello y la rueda es bella. Adriana Domínguez, con presencia en 29 países. Belén. Qué maravilla que está rodeado de mujeres tan maravillosas, tan fabulosas, que están abrindo camiño e que van a, pues eso, a abrilo para as generacións que veñen. Moitísimas gracias a todas por estar marcando ese porvir para as novas generacións. E agora sí. Agora sí empezamos. Agora sí damos comezo a entrega dos galardóns do terceiros premios Paraugas, os premios da comunicación e do marketing de Galicia. Contovos que constan de 6 categorías, e son estas: impresión digital e edición, diseño, creatividade, marketing digital, marketing e comunicación. A primeira desas categorías, que ven de decir Belén Xestal, é a de edición. E para outorgar eses 2 premios desta categoría, o xurado valorou os contidos das obras, por unha banda, as ilustracións, os formatos, tamén a calidade da fotografía e a calidade da impresión, entre outros aspectos. Pois ben, esta frase que me encanta dicir. Os finalistas do Premio Paraugas o mellor libro son De tiros, huellas y arrimos, historia de la escalera monumental en Santiago de Compostela, de Andavira Editora. Estaba mirando para matar el primero. Señalos de Aviación en Compostela de Andavira Editora, DRIFT de Gráficas Andurina. En este momento pedimos que suba, por favor, o escenario a deputada provincial Montse Lama. No, atril, por favor. Boas noites. Vamos. Premio ao mellor catálogo publicitario Losan, catálogo de la mina 2018 de Tóculo Comunicación Gráfica. Espera, pasa unha cousa. Nós vamos a pasar. Veña. É que non contábamos presentar, eu estaba co abrigo a piques de coller o avión. O ano pasado pasamos o mes con Chechu, que é unha bendita persona que traballa para medios na Xunta de Galicia. Entón, o sobre, Andreu non sobre, pero que esta vez non estaba mal. Sí, espera. Vou ir ao Bueno. Bueno, que tal? Pois aquí presentando unha gala ante máis ou menos 500 persoas. Está moi
Estás nerviosa? Non. Estas son cousas do directo, da comunicación, do marketing. Podemos falar do que queiras. Fíxate que quedan todavía aínda 10 ollas. Estamos na primeira, señor conselleiro. Cando se ten que ir vostede? Bueno, o sea que eso pasou a semana o ano pasado, Belén. Veña, non pasou nada. O premio ao mellor libro de nada. Damos un aplauso. Boas noites. Premio ao mellor libro. Cris, de gráficas a habilidades. Moi ben. Imos pedir aos finalistas que estén xa preparados para subir un ratiño. E queremos unhas palabriñas, sí, no escenario. E os finalistas, por favor, preparados xa. Felicidades. Temos que facer a foto tamén, sí, cos finalistas. Enviando impresión en 3D, 141114111411144, impresión, enviando información impresora, Times New Roman, ¿no? Comic Sans, ¿no? ¿Qué es esto? Puente, número de puente, 12. Impresión. Deixa de estar aquí. Traducción. Traductora al inglés. Non ven. Chove. Se chove que chova. Marisa. Stop. Marisa, stop. El mal. Stop. Ay. No la controlo. No, perdonadme, no la... Ay, cuánta gente. No la controlo. Marisa. Oiga, ¿usted sabe cómo funciona esto? Oiga, ¿usted sabe cómo funciona esto? Marisa, perdón, hola, ¿qué tal? Soy Antonia. Es Marisa, es mi unidad robótica de asistencia personalizada. Se me ha escapado. Le dije... Isa, te dije que me paraguas. Abaca non é de onde nace, é de onde A vaca é de donde pace, moi ben, Marisa. É que me tinlle unhas frases así típicas, para que non fora tan moderno. Regalo... Porque non ven a verme nunca.
A ver, Marisa. Impresión en cola. O menú. Modo... Mira o que fai, espera. No. Modo zumba. Zumba. A vaca non é de donde nace, é de donde pasa. Ay, Marisa, y del menú, no. A mí me dijeron, mira, yo dije, merluza a la romana, pero igual no era ese. Menú, ese. Menú, Me has traído aquí a mucha gente, ¿qué hace aquí toda esta gente? Qué a vaca guapos. non é de donde nace, é de donde pase. Sí, ya se lo has dicho. Se echó
Vamos para lá, fai entrega do premio o mellor catálogo publicitario. Nos. At HP, we believe in reinvention. It's why we keep reinventing our company, our technologies, and what tomorrow holds. So industries, communities, and individuals can keep reinventing and create what matters the most to them. Claro que sí, fundamental o papel dos patrocinadores nestes terceiros premios desta noite en Ourense, os premios Paraugas, a mellor etiqueta impresa en tecnoloxía Índigo, como o único proxecto que logrou tamén posicionarse como finalista e, polo tanto, gañador desta categoría e para Buena Vida de Coretti. Como cada premio que se va a entregar hoy, no es tan importante la persona que lo recoge como todos los que quedan, en nuestro caso, por ejemplo, trabajando. Nuestra empresa trabaja en 110 personas para hacer posible que nos den premios como este, tanto en Galicia como en el Nacional. Este premio es para ellos. Muchas gracias. Estupendo. Revista Díxome de Atelier Gráfica Audiovisual, 130 años de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Madrid, 1887-2017, de Tórculo Comunicación Gráfica, y Rara Avis de Campus na Nube. E chamamos aquí para que faga entrega a David Silvosa, que é o membro da Xunta Directiva do Clúster da Comunicación Gráfica. E desvelamos, por favor.
O premio Mellor Traballo Comercial e o produto catálogo impreso con tecnoloxía índigo é para Rara Avis, de Campos de Nube. Rara Avis. Que se preparen tamén os finalistas, por favor, porque despois queremos tamén facer a foto con eles. No, no. Bueno, gracias a todas por organizar estos eventos de ánimo, con moita forza para seguir a mano con ese tipo de traballo. Gracias a HP por invertir en tecnología e poñer as nosas manos estas máquinas, estas actividades máquinas útiles que nos permiten intervir así ben. Gracias ao artista plástico e ao autor deste libro que nos imprimimos, que o Resante, Jorge García Valenciano, un artista que se puso en contacto con nos para imprimir un catálogo da ampliación de que é un traballo pequenino, unha actividade seriada. Gracias tamén aos compañeiros de Campos na Nube e decirvos a todos que estamos moi contentos porque empresas pequeniñas como a nosa somos capaces de estar aquí por segundo ano consecutivo. O ano pasado nominados a un proxecto cross-media e este ano como ganadores imprimindo catálogos. Moitas gracias a todos. Felicidades. Hai un obsequio tamén para eles. Unha fotiño rápida, un obsequio tamén para vos. Estupendo. Moitísimas grazas e parabéns a todos. Parabéns aos tres. En este punto desta noite pedimos a Xosé Luis Reza que suba ao escenario para rendir a primeira das homenaxes desta noite. José Luis. Bueno, vamos a falar un poquinho de homenaxe a Roxe Tórculo, naceu en 1982, na man de Jacobo Bermejo, un pequeno obradoiro de encuadernación artesán nun piso da rúa Pesego da Riba en Santiago. O ano seguinte se abriu unha tenda de copistería na Praza de Mazarelos. No 93 se acompaña a evolución tecnolóxica do sector incorporando a primeira máquina de impresión digital. Hoxe ten presenza en 3 cidades de Galicia, delegacións comerciais en Madrid e Cádiz, e conforma un grupo empresarial con un equipo de máis de 70 personas e unha facturación consolidada de máis de 6 millones de euros. Como no inicio, Tórculo continúa innovando en produtos e materiais en proxectos tanto nacionais como europeos. E a fonte comercial nos decía está Jacobo Bermejo, que dirixe este consultor de cosas de segundo. Pero Jacobo tamén, dela hai que destacar a súa faceta colaborativa, pois impulsou un grupo empresarial de 9 compañías a nivel nacional denominado Global Printers, actualmente integrado en InpriClub. Nos anos 90 foi vicepresidente da Asociación Española de Reprografía e dende o 2005 a 2014 presidente da Asociación de Artes Gráficas de Galicia. En 2007 foi o presidente fundador deste clase, que anteponemos os intereses dos demais aos seus propios, aos que son bons e sen
Simplemente mencionar que los departamentos ideas arriesgadas, proyectos un poco colocados, y en este caso yo creo que la Doctor realmente era un proyecto muy complicado. Buscábamos una showroom que tenía que cumplir un montón de funcionalidades, que tenía que servir para múltiples propósitos y todo eso dentro de una fábrica. El resultado realmente ha sido fantástico y en este sentido pues agradecer a Celitros el proyecto y el valor añadido del premio. Gracias al clúster, gracias al CLAU y enhorabuena candidatos. Por este traballo Filsa e centilitros metro cadrado e tamén temos un momento para facer esa foto cos finalistas. Por favor, acompañádnos aquí. Un pequeno agasallo. Moi ben, van subindo todos entre aplausos, por favor. Imos recibilos, que quedar finalista entre todas as candidaturas que se presentaron é moi complicado. Estupendo, sonrientes e fantásticos. Moitas grazas. Felicidades. Continuamos con esta entrega de premios. Os finalistas do Premio Paraugas, o mellor deseño digital, son, imos velos. Vela Fisterra Hotel, de Xosé Teiga Estudio. Pepe Vieira, de Soños. E Adelte, de Icon Web. E para facer entrega deste premio, e para desvelar tamén quen é o premiado, chamamos aquí a Mar Delgado, que é a tesoureira do Clúster de Comunicación Gráfica. Mar, por favor. Buenas noches. A ver si avanza el sonido. El premio al mejor diseño digital es para Pepe Vieira de Soños. Pepe Vieira, de Soños. Premio Mellor Deseño Digital. Entregado por Mar Delgado, tesoureira do Clúster de Comunicación Gráfica. Noraboa. Imos a poñer unha marca no chan para que estén... Sí, verdad? E agora sí, estamos desexando escoitarvos, por favor. Moitísimas grazas, Mar. No tengo nada preparado y no sé lo que voy a improvisar, así que tengo un papel. Quiero dar las gracias al Clúster por convocar este concurso, creo que es necesario. Agradecer a todo el equipo de Soños por todo su trabajo. Agradecer a Pepe Vieira a confianza de nos y a que nos hizo trabajar con total libertad. No sé si me tengo una pregunta. Os pais sempre se llaman. Vinde para aquí. Gracias. Finalistas arriba, por favor. Por favor. Aí ven os finalistas tamén. Dámoslle xa o agasallo, Claudia, se parece. E sacamos con Mar todos esta foto. Aí están Vela Fisterra Hotel, de Xosé Teiga Estudio, Pepe Vieira, de Soños, e Adelte, de Icon Web. E tedes que poñervos aquí. Facelle caso a Pili Prol, que disto sabe. Moitísimas grazas. Ya. Continuamos. Ya voy pillando. Perdón. Ya. Eso, tú Perdón. pide perdón. Pídele Perdón. perdón a todo el mundo, Marisa. Perdón. Ya lo he pillado. Venga. Perdón. Enviando Tú pi- perdón en USB. Pídele perdón a todo el mundo. Perdón. Que aquí hay Disculpa. gente... Disculpade. Sorry. Das ist doch Weihnachten. Marisa. Cristina. Perdón. Marisa, Perdón.
Porque aquí hay gente muy importante y hemos causado una mala impresión. Y esto aquí lo peor que puedes hacer, una mala impresión aquí, ¿sabes? Ay, la impresión. De verdad, yo que cada vez que hablo de impresión me acuerdo de mi Jacobo. Que en paz descanse. Por cierto, se llamaba Jacobo, como el señor ese que le dieron el premio. Parecidísimo, más pelo tenía el mío, ¿eh? Que era de Santiago también. Tantos Jacobos hay en Santiago. ¿Sí? Sí. ¿San James? Pues mi Jacobo y yo, San James, éramos la pareja perfecta, ¿sabe? Porque él tenía una imprenta y yo un kiosco. Es que me estoy acordando tanto de él aquí, de repente. Kiosco La Esquina. Kiosco La Esquina, sí. Mira, yo es que era tan feliz de aquella. Yo daba lo que fuera por volver, aunque fuera no sé, un par de minutitos a aquel momento. Ahora puede hacerlo, Antonia. ¿Eh? Puede volver al pasado. ¿Cómo Solo voy a poder? Aprete 1, 1, 4, 4, 1, 1, 4, 1. ¿Ah, sí? Sí. Pero hay una condición. ¿Cuál? Puede volver a la historia. Podemos volver 40 años atrás a su kiosco si... A ver, ¿qué te pasa, Sufriendo Maris? cambios. Sufriendo Como todos los clientes siempre, cuando tienes un pedido, sufre cambios, todos los clientes suelen pedir más, esto más, o esto menos, o esto, cámbialo. Eso puede pasar en tu historia si volvemos 40 años atrás. ¿Cierto que pasa en la clientela? ¿Sí o sí? Marisa, no me estoy enterando. Vaya rollo que tienes para ser un robot. A ver, ¿me llevas o no me llevas? Te llevo 40 años atrás. ¿Sí? Sí, pero con más, menos y cambio. Oh, un día en el kiosco. Sí, mamá. Hola, Antonia. Hola, ¿qué tal, Andreita? ¿Me das todos los fanzines de los ponis? Más. ¿Me das? Quiero el cargamento entero de los fanzines de los ponis. A ver, Andreita, dile a tu madre que te dé el dinero, ¿eh? Porque ya es que mira, tengo aquí una cuenta ya. 27 ejemplares de fanzines tengo. Menos. 10 me tenéis sin pagar. 10 Menos. ejemplares. Bueno, la verdad, están todos pagados, pero me da que este no me lo vas a pagar ahora. ¿Y si te cambio... te limpio el kiosco? ¿O te voy a la imprenta de tu marido y te traigo lo que necesites? Cambio. ¿O te voy a la peluquería y te pongo yo los rulos? Cambio. Pues te frego yo la escalera. Cambio. Pues te voy a hacer el mejor pastel de cumpleaños del mundo. Porfa, Antonia, porfa, todo el mundo. Bueno, está bien. Estoy de cumpleaños dentro de 3 semanas, ¿eh? Venga, Vale, gracias. ahí tienes. Gracias, Ahí está, niña. Ay, sí, ya voy. Vale. ¡Hola! ¡Roberta! Sí, ¿qué tal? Te veo muy joven. Ay, ¿cómo estás, Roberta? ¿Qué tal? Dame el pronto. El pronto. Y el hola. Y el hola. El último. Uy, ¿ha visto las fotos de la Presler? Bueno, mire qué modelito. ¡Ay, qué bien está la foto! Es que está guapísima, ¿eh? Tiene mucha calidad. Más. Bueno, está operadísima. Más. Bueno, está, vamos, que yo, parece un alienígena, ¿no le parece que tiene un puntito un poco así? Sí. Pero me la llevo, ¿eh? ¿Se la lleva? Sí, pónmela. Vale, y muy el bien. pronto también. Y el pronto. Y el paño. Ahí tiene. Pues nada, son 27. Uy, menos. Son 12. Menos. Bueno, se lo regalo. Ay, Lléveselo, gracias. es mi mejor clienta. Está muy generosa. Bueno, hoy. sí, porque voy a estar de cumpleaños Venga, dentro de 3 gracias. semanas. Hola, buenos días. ¿Es usted Antonia? Bueno, su marido es el que tiene la impresora. Sí, Sí. ¿Eso que imprimen? Sí, la imprenta. Bueno, eso sí, yo no entiendo. Mira, tenemos la comunión de mi hijo y quiero hacerle una especie de tarjetas y... no sé, es que ahora están de moda, pero no sé cómo... Más. Quiero hacerle unos tarjetones, así de grandes. Y que tengan como un color resaltón. Ya, pero es que eso va a tener que hablarlo con mi marido, ¿sabe? Yo aquí no... Vamos, que yo aquí vendo lo que ellos imprimen, me lo traen y yo lo vendo, pero no. ¿Puedo ir a hablar entonces? Él lo hace eso. Sí. Claro. Genial. Mire, toma, le doy una tarjeta. Así de grandes. Quiero las tarjetas de la comunión del niño. Menos. Bueno, en un tamaño medio folio, así. Menos. Una cuartilla. Menos. Bueno, pues así. Una pegatina. Ahí depende ya, creo que del texto que le quiera meter. Pues una pegatina, si se la lleva todo el mundo y pone las iniciales de mi hijo. ¿Puede ser? ¿Sí?
Pues sí, nada, mire, tiene ahí la tarjeta. ¡Ay, qué idea tan buena! ¿Eh? ¡Qué innovación! Muchas Vaya. gracias. ¿Y no quiere algo? No sé, unas gominolas, unos chicles, No, la unos verdad es que no. Halls. ¿Tiene el jueves? ¿El jueves? Sí, que la semana pasada salió mal impreso. Cambio. La semana pasada se llevaron todo el cargamento del barrio. Cambio. La semana pasada pasó un huracán y se llevó el kiosco de la otra punta del ¿Pasó? pueblo. Bueno, por la otra punta del pueblo, Sí. un huracán. Y no hay... No me había No enterado. hay jueves, se acabaron todos. Pues nada, ¿cuántos quiere? Pues ponme 15. 15. Muy bien. 1, 2, 3. Uy, qué bien lo de la comunión, ¿eh? Muchas gracias. Pues nada, de nada. Ahí tiene. Gracias. Pues nada, 15 euros. Ay, sí, claro. Pesetas. Cierto, más. Es que he viajado en el tiempo. Más. Por ser para usted, 300 pesetas. Cambio. Pues 300 pesetas, 2 euros y medio. Bueno, venga, le parece caro, ¿verdad? ¿Eh? Digo, me parece caro a mí. ¿Le que parece soy la caro? clienta, sí. Sí, bueno. En fin. ¿Eso es como era un kiosco hace 40 años, Antonia? Bueno, más o menos, no era así, ¿eh? Más. Aquí he visto cosas raras. Ya. Se te ha cruzado información, claro, es que ves tanto la tele. Te he dicho que no veas tanto la tele. No veo, pero el cliente es el cliente, y lo sabes. Oye, creo que me toca la pastilla, ¿no? Sí, Bibi Bizac. ¿ves? Bibi Me Bizac. toca. Bibi Bizac. Bueno, Bibi Bizac. Uy. Bibi Bizac. Espera. Bibi Bizac. Vamos. dale. Bibi Bizac. Te tengo controladísima. Bibi Bizac. Dale, dale. Bibi Venga, Bizac. venga. Saluda, Miguel. pide perdón otra vez, pide perdón otra vez. Perdón. Ya. Perdón. Perdón. Saluda, saluda. Perdón. Ahí vas bien. Estoy muy orgullosa de ti, Marisa. De verdad, ¿eh? Nos vimos porque os vemos marchar, pero como estoy así, que no sabemos cando entran ni cando saen, pues aparecemos por si las É moscas. arte da improvisación. Continuamos, categoría de creatividade. A hora de elegir os gañadores dos premios da categoría de creatividade respaldada por Byside Car, o xurado valorou especialmente a súa originalidade, óptima execución e o impacto dos proxectos presentados. Pero, vémolo nun vídeo. Fundamental tamén, moi importante, o apoio de Byside Car para que todo saia esta noite. Imos agora cos finalistas do Premio Paraugas a mellor creatividade gráfica, que son Islandia, de Froitomar, de Reclam. R, San Xoán, de 4, IDCP. E o outro finalista é Circus, de Icon Web. E xa teño sobre na man e pido que nos acompañe, por favor, a Javier Sande, que é o CEO de Byside Car, para desvelar quen gañou nesta categoría, por favor. Aquí tengo sobre. O premio a mellor creatividade gráfica é para Circus de Icon Web. ¡Enhorabuena! Icon Web. O gañador nesta categoría, Premio Paraugas a mellor creatividade gráfica. Por aquí, por favor.
principalmente porque nosotros somos los protagonistas y habla del tipo de cosas que queremos contar. En segundo lugar, me siento orgulloso porque nos da confianza en nosotros mismos. Decía Jacobo antes que él quería ser marino. Bueno, pues yo hace 5 años estaba vendiendo formación y lo cambié todo para hacer cosas tan divertidas como esta y poder dedicarme a un sector que me encanta y disfrutarla con el equipo que participó en la campaña. Y después, en tercer lugar, me siento orgulloso porque es un premio que nos da la gente del sector y porque estoy hoy aquí delante de vosotros y delante de personas a las que admiro, como Tony Segarra, como Jaime de Creatividad y toda la gente de Creatividad, como Román, como Miguel Conde, y eso para mí es una muestra de orgullo. Muchas gracias. Non baixes, ven, volta! Todos os finalistas, por favor, arriba, para sacar a foto todos xuntos e levar tamén ese agasallo conmemorativo, por favor. Todos arriba, entre aplausos, claro que sí. Ahí tenemos esa foto con Islandia, de Froitomar, de Reclán. Adiante todos, por favor. R, San Xoán, D4, IDCP e Circus, o gañador desta categoría de creatividade gráfica de Icon Web. Senal, fantástico. Moitísimas grazas a todos. Parabéns polo vosso traballo. Os finalistas do premio Paraugas a mellor creatividade, e maior, de todo, creatividade audiovisual son Islandia, Froitomar, de Reclán, Que no te cuenten historias, test, competencias profesionales y mentoring de a Fundación de The Office Comunicación. E R, campaña Netflix Pemán de Toni Lebrán. E desvela o gañador, ou gañadora, e fai entrega do premio a mellor creatividade audiovisual o creativo de Mirabeo, Juan Sebastián. ¿Dónde estás? Aquí estás. Pero dio ti. Un aplauso para Juan Sebastián Pirola. Escolta. Espera. Ti eres un valiente nesta vida, pero eu non. Eu estou ahora aquí con todo o que leva pasado. E lea, que vai subir Juan Sebastián Pirola, a mí me defunciona, non sei. Eu dixen, antes de empezar, dixen, pero non pasei vergonha. Non, se eu non paso vergoña, pero... Damos un aplauso a este rapaz. Un aplauso, claro que sí, hai que ser orgulloso dun mesmo e do seu propio nome. Juan. Así que nada, bueno, eu veño a dar o premio a mellor creatividade audiovisual que é para Islandia, Froitomar de Reclán. Islandia, Froitomar de Reclán. Gañadores nesta categoría dos premios Paraugas 2018 que estamos entregando hoxe en Ourense. Poñedevos por aquí, por favor, diante. Ai. Un paso para diante. Bueno, muchas gracias a todos, buenas noches. Mi hermana y socia y yo queríamos agradecer al clúster, a Marquea, a DIRCOM, a Creatividade Galega que se involucren en la celebración de estos premios que creemos que son muy necesarios. Por supuesto queremos darle las gracias a Froitomar, a nuestro cliente, por confiar desde hace algunos años en nosotros y estamos muy orgullosos particularmente de este proyecto. Y poco más, y dar la enhorabuena por supuesto a todos los premiados y a todos los finalistas. Muchas gracias. Non baixedes, por favor, porque van a acompañarvos os finalistas que van subir agora. Ah, non hai máis. No, en un segundo. Que non, Quería aprovechar para reivindicar a las mujeres creativas, que somos pocas,
pero valientes. Así que... Sí, señora. Claro que sí. Y ahora sí, aquí, finalistas arriba. Los finalistas que son Que no te cuenten historias, test de competencias profesionales y mentoring de a Fundación de Office Comunicación e R, campaña de Netflix, PEMAN, de Toni Lebrán, xunto co gañador, campaña Islandia, Froitomar, de Reclame. E aquí están os vosos agasallos, que nos colle por aquí. Moitísimas grazas. Adiante, por favor, para a foto. Moitas grazas a todos, a todas. Juan Sebastián, gracias. E continuamos e facémolo coa categoría, o premio Paraugas a mellor creatividade no uso dos medios. Os finalistas, aquí os temos. Míralo como quieras, de 4 y de CP. El robo del siglo, de Hijos de Rivera. E dentro de nós, de Abanca. Eses son os 3 finalistas, fai entrega deste premio. Lembren a mellor creatividade no uso dos medios, Raquel López, delegada en Galicia de Avante Medios. Raquel. Aquí te, Raquel. Boas noites a todos e parabéns aos finalistas. E o premio a mellor creatividade no uso dos medios é para El robo del siglo, de Hijos de Rivera. El robo del siglo, de Hijos de Rivera. Premio Paraugas a maior creatividade, maior e mellor creatividade no uso dos medios. Premios Paraugas 2018. Escoitamos agora a continuación unhas palabras do gañador. Buenas noches a todos. Es difícil hablar de esta creatividad, de este proyecto, sobre todo si no habéis visto la serie, porque os haría un spoiler y eso sería imperdonable. Los que no lo hayáis visto, os invito a hacerlo porque la verdad es que se sale. Nosotros llevamos muchos años trabajando, haciendo product placement como una herramienta fundamental de notoriedad, que nos funcionaba muy bien, pero queríamos ir un paso más allá, queríamos reinventarlo y la verdad es que hay veces en la vida en que trabajas y no solo las cosas salen bien, sino que tienes mucha suerte. La Casa de Papel fue un proyecto que reventó, no solo en España, Francia, México, Portugal, Arabia Saudí, pero especialmente en Sudamérica. En Sudamérica fue un auténtico bombazo y con la anécdota además de que un compañero nuestro que tenemos allí nos contaba que se había encontrado en la calle una señora vendiendo merchandising, por supuesto no oficial, de la Casa de Papel y allí estaba nuestro camión. O sea que imaginaros para nosotros, bueno, lo contentos y lo satisfactorio que fue este proyecto. Hoy quería nada más, en el Departamento de Marketing de Hijos de Rivera somos una gran familia y hoy lamentablemente uno de los nuestros está sufriendo porque ha perdido a su madre. Así que Fernando, amigo, este premio va para ti. Muchas gracias. Los finalistas, por favor, que suban a acompañar a los premiados aquí no escenario. Míralo como quieras, de 4 y de CP y dentro de nos, de Abanca, finalistas deste premio Paraugas a maior creatividade no uso dos medios. Gañador, El robo del siglo, de Hijos de Rivera. Parabéns a todos. Parabéns. E chega un momento, Luis, que a mí me encanta, que é o momento dos recoñecementos, da homenaxe. Pídolle, por favor, a Jaime Conde, que non sei por onde está, que suba aquí a acompañarnos. Unha barba por aí, a temos localizada, xa. Jaime, por favor, sube, porque chega un momento de homenaxear a alguén, eu quero que ti non lo desveles. Damos un forte aplauso a Jaime, por favor. Bueno, muchas gracias, Toni Segarra, en nombre del clúster de la comunicación gráfica y de creatividad de Galega, por estar aquí hoy con nosotros. Toni Segarra,
el único español en la lista de las 100 mentes más creativas de acuerdo con la revista SOTS. Mejor creativo español del siglo XX por una encuesta realizada en la revista Anuncios y elegido entre todos los profesionales del sector. En 2016, Forbes le incluye en la lista de las 25 personas más influyentes de España. Y 2 años después, en 2018, la misma Forbes lo incluye en la revista de las 100 personas más creativas en el mundo de los negocios. Muchas gracias, Tony, por poner a España en el panorama mundial de la creatividad. Y gracias por hacer anuncios que inspiran tanto a agencias como a empresas. Sí hay 3 cosas que a mí me gustaría, pues bueno, sobre todo destacar, ¿no? En primer lugar, gracias por mostrar y demostrar la importancia de crear marcas, con el trabajo que has hecho, por ejemplo, tú y tu equipo para Evax, para Vueling y más recientemente para Sabadell con las conversaciones sobre el futuro. Gracias por demostrar que la publicidad puede y debe ser mucho más que un simple anuncio que puede conectar con la gente. Y aquí me gustaría recordar un anuncio que todos recordaremos, que es el de IKEA, de Bienvenido a la República Independiente de mi casa. Un anuncio que tuvo un gran éxito, pero hasta el punto de que la gente empezó a pedir en IKEA la alfombrilla aquella que salía en el anuncio con el eslogan de la campaña. Es algo impresionante, esa capacidad de conectar con la gente, y que IKEA, muy inteligentemente, pues comenzó a poner a la venta y sigue vendiendo a lo largo de los años. Y esto estamos hablando en 2006. Y por último, gracias por abrir camino, por explorar nuevas posibilidades, nuevos territorios y demostrar que el ser audaz, ser valiente, las empresas que lo son, tienen su recompensa. Y aquí me gustaría hacer un ejercicio de memoria. Si os acordáis, los que tenemos ya canas, nos acordamos cómo eran los anuncios de los coches en el 2000. En el 2000 los anuncios de los coches eran simplemente eso, muchos planos de coche, desde todos los lados, desde arriba, desde abajo, un escorzo, chico y chica guapa, a poder ser rubia. Y de repente, un buen día, aparece en la televisión un anuncio donde solamente se ve una mano fuera del coche, disfrutando, fundido a negro, y el eslogan que todos recordaremos de "Te gusta conducir BMW". Me parece una campaña espectacular y sobre todo si la tenemos en cuenta en el año 2000. Con lo cual, en resumen, muchas gracias, Tony, por hacer que la profesión de la publicidad y la comunicación sea una profesión un poco más apasionante gracias a tu aportación. Muchas gracias. Pues Tony, por favor. Tony Segarra, un dos publicistas máis recoñecidos de noso país. Bueno, la verdad es que es muy emocionante estar aquí. No sé si Orense está muy lejos de mi casa o mi casa está muy lejos de Orense, pero está muy lejos. Y que en un sitio tan lejos se acuerden de ti y te digan cosas tan bonitas, tan inmerecidas, pero tan bonitas por otro lado. Bueno, muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Estoy muy abrumado. Siempre que recojo un premio individualmente, bueno, me siento un tanto impostor. Y hoy, cuando salía de hacer la charla y me han hecho una pequeña entrevista, me he dado cuenta de que tengo que insistir en eso. Es decir, siempre me dicen, no, tú eres el autor de... ¿Te gusta conducir? Yo siempre insisto, no, yo no soy el autor, yo soy una parte de un equipo. Y de pronto me he dado cuenta, me he visto como por encima de mí mismo, esas visiones que un día de pronto tienes una epifanía y dices, y he sentido, claro, nadie me hace caso porque parece que lo digas para quedar bien, ¿no? Como lo típico, qué tío más majete que agradece al equipo, ¿no? Que es una cosa que como agradecemos a los padres, al equipo, ¿no? Y no es verdad, o sea, tengo que insistir porque realmente esta profesión es una profesión de equipo. El equipo es fundamental y además no solo es fundamental, sino que es la razón por la que yo soy tan feliz en esta profesión. Es decir,
la posibilidad de trabajar con gente de tanto talento, tan variada, tantas veces, tal cantidad de gente tan interesante y en una profesión tan, al mismo tiempo, angustiosa y estresante y complicada y difícil y apasionante, ¿no? Así que hago el parón, insisto, lo digo, parezco un tío majete, pero no es porque sea un tío majete, es porque es verdad, este premio es de la gente con la que he trabajado. Seguramente he tenido el mérito de haber sabido acercarme a gente muy buena y por eso hemos hecho un trabajo tan reconocible. Eso, muchas gracias a ellos y espero seguir currando un tiempo. Así que igual dentro de 15 años me paso otra vez por aquí. Hasta luego, gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Toni Segarra, presentado por Jaime Conde, un orgullo que esté alguén como Toni Segarra con nos esta noite, dos terceiros premios Paraugas. Nesta edición hai novedades. Outra das novedades desta edición, deste ano, é a categoría de Marketing Digital, patrocinada por TAC. Os tres premios que se otorgan recoñecen a creatividade, a innovación, o uso óptimo das redes sociais e tamén a repercusión lograda polas marcas. E os finalistas ao Premio Paraugas a mellor estrategia digital son o ser humano sempre está por diante das máquinas. Segundo decir, estrategia digital data driven para centrar lechera asturiana de Baisar-Car. Gadis, vivamos como galegos. Global Muiñeira de Vapanconde. Aí está. E o terceiro, a banca Pantín, concurso site de Toni Lebrán. E vai facer entrega deste premio, lembren, novedade deste ano, nos terceiros premios Paraugas, a mellor estrategia digital, Diego López Cortés, que é o director xerente de TAC, tu agenda comercial. Pois adiante, Diego. Permítanme que lea... Sabes co premio? Antes de coñecer o premio, Diego, espera un momentiño, porque quero ler unha mensaxe de TAC, precisamente. Está escrita en castelán. Tu agenda comercial, TAC, para los amigos, nace hace 8 años, a ver si aquí se acopla menos, con la clara vocación de dar soluciones a las empresas para la visualización de su marca. Como su propio eslogan asegura, activan el recuerdo de la marca, quieren que los clientes desarrollen el marketing de la marca también a través de sus promociones y de sus regalos personalizados. Un bolígrafo o un paraguas es algo más que un simple objeto publicitario. Intentan dotar de contenido e imagen y dar soluciones personalizadas a cada acción promocional de nuestros clientes. Llenarlas de imaginación para que el recuerdo de la marca permanezca. Esa apuesta por el marketing hace que apoyen iniciativas como esta, en la que el clúster de comunicación de Galicia les ha traído hasta aquí, apoyando el marketing de nuestra comunidad, las campañas publicitarias de las empresas y, como no, la estrategia en marketing digital que hoy patrocinan. TAC, y en su nombre, aquí lo tenemos, Diego López Cortés. Después, Diego, os voy a pasar la tarifa por sentirme aquí un hombre anuncio un ratito, ¿vale? Agradecen al clúster, en especial a Xosé Luis Reza, esta oportunidad de colaborar con estos premios y esperáis que sean premios por muchos años. Adelante. Buenas noches. Pues el premio a la mejor estrategia digital, Estrategia Digital Data Driving para Central Lechera Asturiana by Sideca. Parabéns, arriba. A foto de Baisar-Car aquí diante, por favor. E que vayan xa achegándose tamén os finalistas. O gañador desta categoría, novedade nos terceiros premios Paraugas. Bueno, boas noches a todos. Moitas grazas por este recoñecemento. Gracias especial tamén ao clúster por incluir novas categorías, como é o caso da digital.
Nada, parabéns a todos os finalistas, a todos os premiados, moitas gracias. E agora que suban os finalistas, por favor, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde? Ahí veñen, vamos alá. Arriba. Recolles o teu agasallo, por favor. E sacamos a foto todos xuntos aquí. Que veñen máis, Claudia. Se xa vos vou chamando antes, para que veñan. Pois aí teñen os seus agasallos conmemorativos, sacamos a foto aquí diante todos. Eso. Máis gañadores, máis finalistas dos terceiros premios Paraugas que estamos entregando. Moitísimas gracias aquí en a todos. Ourense. Parabéns. E continuamos. Os finalistas. O premio Paraugas ao mellor proxecto de negocio digital son Estrategia Integral de Captación Online para Evo Banco de Buy Sidecar. Dogs, de Roy Scroll. eBetsFi, la mayor red social de apuestas deportivas del mundo de BetMedia. Para facer entrega deste premio, imos chamar Premio Lembren o mellor proxecto de negocio digital a Alberto Garnil, que é membro da xunta directiva do clúster da comunicación gráfica. Alberto. Y el premio al mejor proyecto de negocio digital es para Buy Sidecar. Buy Sidecar, menuda noite, non? Estrategia Integral de Captación Online para Evo Banco de Buy Sidecar. Tamén premiado esta noite. Buenas noches. Queríamos agradecer en primer lugar este premio a la marca Evo Banco por confiar en un modelo diferenciador como es Sales Intelligence, al clúster por aceptar nuestra propuesta de crear la categoría de marketing digital, si no igual no estaríamos aquí, y todo el equipo de Digital Players que cada día trabajan pensando en hacer algo diferente. Por favor, los finalistas. Finalistas que son Dogs de Roy Scroll, de BetSpy, la mayor red social de apuestas deportivas del mundo, de BetMedia. Adiante todas, por favor. Finalistas y ganadores o premio a mellor estrategia digital. Parabéns. Imos con máis finalistas destes premios Paraugas, o mellor proxecto de social media. Son os seguintes. Bots da Universidade de Vigo, Facultade de Historia, de Agencia Nasas, Marketing de Influencers, Desenvidiate, de Roy Scroll, e Buscando el Equilibrio, de Hijos de Rivera. E chamamos aquí ao escenario a Carlos del Pulgar, vicepresidente do clúster de comunicación gráfica, para desvelar e para entregar quen é o premio, non? Moitísimas grazas. El premio al mejor proyecto de social media es para marketing, influencer de redes sociales.
bueno, nada, nos hace mucha ilusión recibir este premio. Gracias a la organización de la gala y de estos premios. Gracias a Pescanova por haber confiado en nosotros para esta campaña. Trabajar con influencers no es fácil, hay muchos egos que gestionar, pero sí que es verdad que hay mucho, es una metodología, una dinámica que está en alza en el marketing digital. Hay muchas razones. El 72% de los usuarios de redes sociales siguen a este tipo de perfiles y el 55% de ellos asegura que sí que influyen a la hora de decidir en su compra, ¿verdad? Las marcas están viendo los resultados, ya que si el 2017 acababa con 9 millones de euros de inversión en España, el 2018 se espera que esa cifra se incremente hasta los 14 millones de euros. Nada, las agencias hemos entendido el mensaje, nosotros seguiremos trabajando por implementar este tipo de campañas y, muy importante, hacerlo de forma honesta y transparente para marcas y para consumidores. Gracias. Finalistas arriba, por favor. Temos agora foto cos finalistas. Menuda pitada, por certo, por parte dos gañadores, os influencers. Moitas grazas a todos, moitísimas grazas. Continuamos agora coa seguinte categoría. Veñen aí dúas señoras. Te estás subiendo a la cabeza. Marisa, te estás subiendo a la cabeza de escenario, Marisa. Esto lo podemos hacer en casa, ¿eh? Lo de la entrevista de trabajo, lo podemos hacer en casa, no lo tenemos que practicar aquí delante de esta gente. Hola, otra vez. Bueno, perdón, pero aquí hay mucha gente rara, ¿eh? Porque, a ver, el chico ese que se apellida Pirola. Oye, y es majo, ¿eh? Y es guapo, y ha llegado a algo. Y perdón, pero que... Antes de llegar a algo hay que hacer una entrevista de trabajo y demostrar tu validez y creatividad. Aunque te apellides como te apellides. Tu validez y creatividad. Validez y tu creatividad. validez y creatividad. A ver, un momento. Marisa, yo estoy empezando a pensar, a ver, aquí hay mucho mucho marketing, mucho coaching, mucho feeling, mucho coaching, ¿eh? Y yo creo que tiene que haber un working para mí en todo esto. Y ahora creo que soy joven para volver al mercading. Nunca es tarde para ser creativo. Eso. Nunca es tarde para ser creativa. Sí, soy creativa, me se está subiendo a la cabeza, soy creativa y quiero... Pero no podría pasar nunca una entrevista de trabajo, Marisa. Me estás metiendo ideas raras en la cabeza. ¿Quieres comprobar que sí puedes pasar una entrevista de trabajo creativa? Pero voy a necesitar ayuda, no sé, frases ingeniosas, eso Aquí de te tenemos gusta conducir la y esas cosas. Creatividad instantánea antes de entrar en la sala. Hoy vamos a ayudarnos de ella. ¿Qué hacemos? ¿Una prueba? Una prueba. Imagínese que usted entra en una sala y quiere hacer una prueba para un trabajo de diseño digital, por ejemplo. Diseño digital, por ejemplo. ¿Cuántos diseñadores y diseñadoras digitales hay en la sala? Sí. Necesita la opinión de una persona de mi edad, porque también soy target, ¿no? ¿No se dice target? Target. Target. Eso me lo he aprendido antes de venir. Ahí atrás. Bien. A ver. Yo le pregunto. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muy bien. Vale. ¿Y usted? Yo fenomenal. La imagen es muy importante. Sí. La imagen es tan importante para la empresa como me parece barato el cliente. Me parece barato. Bueno, yo le voy a decir, mire, yo de clientes entiendo un montón, porque tuve un kiosco y sé lo que quiere la gente. Sé que si se acerca Pedro, el del cuarto, por ejemplo, lo que quiere es que la publicidad y su poder de viajar por la mente de cada uno de sus espectadores. Y quedó fenomenal si le digo esto, ¿no? Sí, quedaría usted fenomenal. ¿Viste? Pero si el cliente le pide, por favor, mejore el producto porque necesito un cambio en el mismo producto, sí.
¿Podría usted decirle algo parecido a la responsabilidad social empresarial no existiría sin las personas que están detrás de ella? Gracias. Ah, pues le digo eso. Genial. Y también le puedo decir, creo que soy muy adecuada para este puesto que tienen porque comunicar é a capacidade de transmitir feitos, sentimentos e emocións. Oh, ese sería fantástico. Me la tengo que aprender esta, me la Bien, guardo. ¿y qué opinas sobre un producto innovador? Digamos, dejar atrás lo retrógrado y ser innovador. ¿Innovadora? ¿Qué opina? Es que innovador me suena a inodoro y me he recordado que tengo ganas de ir al baño. ¿Qué opina? No se vaya por la tangente. Si ¿Qué voy, opina? si voy al baño en el medio de una entrevista de trabajo, igual quedo fatal, ¿no? Igual queda como por el audiovisual gallego. Uy. Le digo, ¡por el audiovisual gallego! Sí, voy por el a Opis y audiovisual. vuelvo. Esa sería una buena salida. Y cuando vuelva del baño le digo, ¡jo! ¡Qué aliviada me he quedado! Me he quedado como si el logo más grande. Sí, correcto, esa sería buena. Usted no olvide nunca que sí hay que mirarle a la cara y decir, hay poco sitio donde sentarse. ¿En el baño? Yo le paso un papelito. No me refiero al baño, me refiero en la misma entrevista. ¿En la misma entrevista? Sí, y es indispensable que usted conozca el producto antes de entrar en la misma empresa. Bueno, pues yo miro para el producto fijamente y le digo al empresaria en cuestión, Common sense. Que no sé lo que significa, pero se lo voy a decir así. Common sense. Seguro que es un argot que la misma propia empresa entiende. Usted fíjese en el producto y piense que el producto es ¿por qué premios paraguas? Si usted se hace esa pregunta... Porque llueve, coño, porque me voy Exacto, he dicho un taco. correcto. Porque delante de llueve. la Seguro gente. que hay un motivo detrás de cada cosa que se Si hace. digo tacos, fatal, ¿no? Fatal, tan fatal como... Oh, pero la gente moderna dice tacos. Como ayúdanos con nuestra causa, Tony Lerran. Os voy a ayudar con vuestra causa y voy a utilizar todos los tacos a mi favor. Y le voy a decir, vuestra causa es grande porque... ¿Producto para todos? ¿Producto para nadie? Es una cuestión que se cuestionan todos los diseñadores y diseñadoras o mentes creativas. Pero una mente creativa es... Ay, yo tengo que ir al Es baño, como un ponle color a tu vida. ¿Que le ponga color a mi vida? Sí. Bueno, venga, pues déjame, ya que voy a hacer pis, le pongo un... Ponle un con toda pasión naera digital. Con toda pasión naera digital. Yo es que me pasa una cosa, Marisa, que el idioma tanto inglés, tantas cosas raras, que yo la verdad es que a veces no entiendo nada. Es como si me estuvieran diciendo, ojalá hoy me lleve un paraguas. Sí, o diseño é unha cousa boa, sabes? Bueno, el diseño del paraguas es lo mejor del mundo. Sí. ¿Qué haríamos nosotros? sin Marca los persoal, sobre todo. Hombre, marca personal de Galicia, o paraguas. En Galicia Sí. sin paraguas no fan nada. No, porque en Galicia si sales a rúa sin paraguas, igual. Gracias al talento digital gallego. Sí, pois eu paso de todo. ¿Pasas de todo? Pues mira, Marisa, si tú pasas de todo... Ay, perdón. Si tú pasas de todo, yo ya creo que no voy a hacer la entrevista. No, no la voy a hacer. Sí. No, porque en realidad algoritmizar y trumposos... No, pero nunca desistas. Siempre se necesitan mentes creativas. Si hay brujas, son de leite. O de élite. De élite. Son de élite. Son de élite. Entonces nunca desistas. Soy una bruja de élite, Eres eso es una cierto. mente- Soy una bruja. Somos Eres- las hijas y las nietas de las Ese brujas. es un buen que eslogan. Y un buen eslogan es la parte más importante, una de las partes más importantes del producto, como estupendo montaje da sala. Ay, yo me acuerdo un eslogan de cuando yo era joven, de un producto de limpieza para señoritas, que decía, o dereito como motor. Sí. No sé qué significaba, pero limpiábamos todas. ¡Ay, Dios! Suena muy bien, Marisa. Para acabar la entrevista, no olvides nunca que tu mente creativa es el cielo está para volar. Y si alguna vez crees que no eres creativa, piensa, volverás a temer a las brujas. Volverás a temer a las brujas. Y cuando me vaya, me levantaré y le diré a la persona que me está entrevistando, otro día más. Gracias. Bien, pues esa es la entrevista. Estoy contratada. Sí,
aunque necesito aire, así que... ¿Necesitas aire? Pues sí, mira, yo creo que me marchemos. toca la pastilla, porque sabes que si no me tomo la pastilla, Marisa, nunca choveu que non escampara, ¿no? Ya, Y si non temos sí. os paraguas, Si además, metemos os te ayudo paraguas. con esto. Ayúdame con Bueno, esto, que porque estoy si no... joven, me siento joven. En Galicia siempre chove. En Galicia siempre chove. Sí, muchos cotilleos entre las Oye, competencias. que me toca la pastilla. Vamos para la pastilla. Sí. Estoy empezando a hacer yo tu trabajo, Marisa. Tenemos Se un nos paraguas. están cambiando los papeles. Pues es Te verdad. estás tomando muchas confianzas. Me he dejado el mando. Yo lo cojo, Vale, manéjate como Manejo puedas. yo. Manéjatelas como puedas, Sí, Marisa. queremos un paraguas, muchos cotilleos. Hombre, y no entre las olvides, competencias. no olvides que me precipito del endajemes, no sé ni lo que pone aquí. ya no doy ni de... 3 patas. Como non empeces ti, Tres Belén. patas para un banco. Imos agora cunha das categorías máis esperadas, porque é a categoría de comunicación. Comunicación. Como nos gusta. Está patrocinada por Iberinform. Os 3 galardóns concedidos valoran as mellores estrategias de comunicación interna, externa e tamén as boas prácticas que potencian a responsabilidade social, empresarial de toda a sociedade. Iberinform quere agradecer, en primeiro lugar, aos organizadores destes premios e tamén felicitar a todos os nominados por ser un clarísimo exemplo de preparación, de esforzo e de superación. Pois sí, noraboa a todos e a todas. Os finalistas do Premio Paraugas a mellor estrategia de comunicación externa son Metinto de Verano, de 4IDCP. Encendemos Sutega, de 4IDCP. E Galician Cinema Food Festival, de Galician Cinema Food Festival. Vai facer entrega deste premio Carla Reyes, presidenta de Executivas de Galicia. Tardo porque estou mirando que este ben o sobre. Non me fío de nada. A ver, estamos aquí. Comunicación externa, ¿verdad? Aquí está. ¿Ves cómo no estaba? Pues nada, el premio a la mejor estrategia de comunicación externa es para Encendemos Sutega, de 4IDCP. Encendemos Sutega, de 4IDCP, Premio Paraugas 2018 a mellor estrategia de comunicación externa. Hola, muchísimas gracias a todos, al jurado por el premio, al clúster por organizarlo y bueno, y sobre todo a dos componentes más, que es al cliente por dejarnos hacer cosas así y al equipo que está detrás de todo esto. Gracias. Parabéns, hacemos unha foto. E que veñan xa tamén os finalistas, que en este caso é... 4IDCP, que xa está no Efectivamente. escenario, Vamos e por aquí, Galician por favor. Cinema Food Festival, finalista tamén neste premio a estrategia de comunicación externa. Pois moitas grazas. Gracias a todos. Moitísimas grazas. Parabéns. E da comunicación externa temos que ir, é obrigado, á comunicación interna. Os finalistas son os seguintes. Premio a mellor estrategia de comunicación interna. Finalistas son Plan e Execución de Comunicación Interna, de Adolfo Domínguez, de Punto G Comunicación. Campaña de comunicación interna Denso Vigo, de Torres y Carrera. E ademais, premios Rodolfo de comunicación interna do grupo Nueva Pescanova. E para facer entrega deste premio, chamamos aquí ao escenario a Iván Fernández, que é o responsable de marketing e comunicación de Galicia Calidade. Boa noite, enhoraboa aos nominados.
O premio a mellor estrategia de comunicación interna é para Premio Rodolfo de Comunicación Interna de Grupo Nuevo Pescanova. Parabéns. Outro premio máis, parabéns. Premios Rodolfo de Comunicación Interna, Grupo Nueva Pescanova, outro premiado. Estos premios para Augas 2018. Imos escoitar a continuación. Muchísimas gracias a todos. En primer lugar, muchas gracias al clúster y a todos los colaboradores que hacen posible este evento, que no es más que una puesta en valor a todos los profesionales de la creatividad, el diseño y el marketing y la comunicación de Galicia, que tanta falta hacía. Muchas gracias a todos. En segundo lugar, quería compartir con vosotros que estoy muy orgullosa de estar representando hoy aquí al Grupo Nueva Pescanova, recogiendo este premio de comunicación interna. Os pongo un poquito en antecedentes para los que no estéis muy involucrados con la historia. Bueno, como sabéis, hace un par de años resurgió Pescanova después de un concurso de acreedores y formamos un nuevo grupo con el mismo número de empleados, 11.000 en todo el mundo, el mismo número de países, 25 países con gente pescando, de 72 buques sobre todo en África y en América, con fábricas también en 16 países, comercializando en 80 países de los 5 continentes, y resulta que la comunicación interna entre nuestros empleados no existía para nada. La gente de un país no sabía lo que se hacía en otro, ni si se pescaba langostino, ni si se pescaba merluza, no sabían absolutamente nada. Eran cada uno parroquias totalmente independientes, con su nombre, Novanán en Namibia, en Mozambique otra empresa. Y lo que hemos hecho en el nuevo grupo, en el Grupo Nueva Pescanova, es ya, para empezar en el plan estratégico, crear el concepto Todos a Una, y ese es nuestro logotipo, el Todos a Una, el no crear ya un orgullo de pertenencia, sino empezar por un sentimiento de pertenencia. Desde el departamento que dirijo de comunicación interna y externa, en interna hemos trabajado muchísimo en que todas las personas empiezan a saber dónde estamos, quiénes somos, e inculcar el ADN, y entre muchas otras herramientas y proyectos que hemos puesto en marcha, hemos creado este año los premios Rodolfo, que han tenido lugar en Consiemar, y en estos premios hemos reconocido la labor de todos los empleados, que son al final los que hacen que realmente el Grupo Nueva Pescanova siga estando hoy presente en muchas casas de muchísimos consumidores de todo el mundo. De parte de todos y cada uno de los empleados del Grupo Nueva Pescanova del mundo, queremos daros las gracias por vuestra confianza y el poder estar aquí hoy agradeciéndoos este premio. Gracias. Que vengan los finalistas, por favor. Los finalistas, que son Torres y Carrera por la campaña de comunicación interna Denso Vigo, Punto G Comunicación polo plan e execución de comunicación interna de Adolfo Domínguez, xunto co gañador Grupo Nueva Pescanova polos seus premios Rodolfo de comunicación interna. Aí estamos, claro que sí, a comunicación interna, o poder da cohesión dos traballadores e os traballadores como proxección como embaixadores de marca de unha empresa. Imos con outra categoría, temos a externa, a interna, falta tamén a responsabilidade social empresarial, a RSE, e aquí nos premios Paraugas temos tamén un premio a mellor práctica na comunicación neste sentido. Estes son os finalistas. Finalistas son Hoy como en casa, de Begalsa Eroski, as campañas de responsabilidade social corporativa da Corporación Radio e Televisión de Galicia e o deporte base de Abanca. Pero para entregar o premio ten que subir aquí Pepe Cabanas, que é o CMO de Estrella Galicia e membro da Xunta Directiva de Marquea. E que ven con moito ímpetu, a mí me encanta.
Aquí tes o sobre. Boas noites, noraboa a todos os premiados, especialmente a este que entrego eu. O premio a mellor práctica na comunicación de responsabilidade social empresarial corresponde á Corporación de Radio e Televisión de Galicia. Noraboa. A Corporación de Radio e Televisión de Galicia premiada neste premio Paraugas a mellor práctica da comunicación da RSE, Responsabilidade Social Empresarial. Moitas gracias. Primeiro quería dar as gracias a Belén e a Luís por presentar o acto, porque xa me ia presentando eu. Así que gracias. Non me toca a mí hoxe. Despois, gracias ao clúster, ao xurado, parabéns tamén aos finalistas. Decía Toni Segarra que este é un traballo de equipo e non pode ter máis razón. Efectivamente, está desde que temos a primeira idea ata que se fai realidade. E aquí está Carlos Carballo, a quen lle di moito a lata este ano para que nos puxera as cámaras, os andamios, para poder gravar 4 campañas que están dentro dos Obxectivos de Desarrollo Sostible de Nacións Unidas, que onde marcamos o noso territorio de comunicación. Todo parte dunha idea, e o señor das ideas é este home. Que Daniel González Portela, o coordinador creativo da Corporación Radio e Televisión de Galicia, desa cabeza saen as ideas e logo o resto da casa lle damos forma como podemos, e aquí quero agradecerlle realmente a todos os departamentos da Corporación, porque unha cousa é nun despacho na nosa pizarra de pensar de buxala e outra que saia 360, é dicir, por todas as redes, pola radio, pola televisión, poñernos a todos a traballar nun mesmo objetivo, faime sentir realmente moi orgulloso. Este premio tamén que quería dedicar á xefa do departamento, que é Marta Fernández, que hoxe non pude estar aquí, pero que seguro que nos está vendo. Este premio tamén para ela. Gracias. Felicidades. Eu quería agradecerlle este premio a toda a xente que nos inspira, que nos anima a seguir adiante, a nosa audiencia, que Galicia, e a moitos de vos que vos coñece e que nos animan a seguir adiante. E, sobre todo, como vi en algunhas camisetas por aí, por un futuro en feminino. Moitas gracias. Gracias a vos, esperamos todos aquí, porque queremos que suban os finalistas, por favor. Os finalistas neste premio Paraugas a mellor práctica na comunicación da responsabilidade social empresarial, que son Begalsa Eroski por Hoy como en casa e a Banca por Deporte Base, xunto cos gañadores neste premio, que son a Corporación de Radio e Televisión de Galicia. Felicidades a todos, a vos los tres e a todo o equipo. E agora é unha noite de premios, pero tamén unha noite de homenaxes. Levamos varios para rendir o terceiro. Creo que o terceiro desta noite pedimos que suba ao escenario a miña presidenta, que é Amalia Baltar, presidenta de DIRCOM Galicia. Amalia. Bueno, ya vamos rematando y yo tengo especial ilusión, me hace especial ilusión. ¿Se escucha bien por ahí? Sí, porque esto de subir y bajar los micrófonos, no sé al final si se escucha bien. Bueno, a mí me hace especial ilusión hoy hacer este homenaje a una persona que no sé si muchos conocéis o no, pero que yo recomiendo que la conozcáis, que tratéis con ella. Es sobre todo una magnífica persona, aparte de una estupenda profesional. Estoy hablando de Carmen Fernández Vilas, que es directora de Relaciones Institucionales de Mercadona para Galicia, Asturias y Cantabria. Su poder de adaptación y la capacidad de trabajo son solo algunos de los méritos que hacen a Carmen Fernández Vilas acreedora de esta distinción que hoy quiere hacer DIRCOM y que, digamos que desde ese ámbito, desde su ámbito, ella se ocupa de las áreas de relaciones con la administración, asociaciones empresariales, instituciones y medios de comunicación, tanto para Galicia como para Asturias y Cantabria. Quiere esto decir
que viaja entre estas 3 comunidades autónomas, que combina además con visitas frecuentes a Valencia, donde está la sede de su empresa. Y además tiene tiempo para cuidar a sus 3 pequeños hijos, a los que tiene acostumbrados a sus idas y venidas y a estar hoy aquí con nosotros acompañándonos. Es miembro de varios comités ejecutivos de las confederaciones de empresarios de Lugo, Coruña, Ourense y Pontevedra. Es una mujer multitarea y por todo eso y por hacer de la comunicación además un baluarte en su quehacer diario, DIRCON le hace entrega de esta distinción a Carmen Fernández Vilas, porque además tengo que decir que nos acompaña en DIRCON desde sus inicios, allá por el año 2009, justo el año que viene, 2019, cumplimos 10 añitos. Así que, Carmen, estoy encantada de poder hacer este homenaje, de poder decirte que subas a este escenario. Bueno, en primer lugar, buenas noches y 1.000.000 de gracias, Amalia. Gracias. Bueno, voy a ser muy breve. Sí es verdad que yo quería explicar que, bueno, dentro de mis múltiples tareas, que sí es verdad que no me dedico solo a comunicación, la comunicación es una parte fundamental de todas las empresas. Y que se desarrolle de una forma adecuada para el buen funcionamiento. Y más dentro del mundo digital en el que estamos, que bueno, que todo está súper relacionado con la comunicación se genera al momento y en cualquier rincón. Las tecnologías nos permiten interactuar de forma constante. Yo creo que las empresas tenemos muchísimo camino por recorrer en este campo y yo creo que es muy de agradecer todas las tareas que se realizan, tanto desde el clúster como de DIRCON, que sí es verdad que llevo un montón de años y encantada, porque bueno, es un apoyo y, por ejemplo, para Mercadona lo es. Yo desarrollo la comunicación tanto a nivel interno como externo y yo creo que bueno, toda la formación, cursos que asistimos y demás, tanto yo como mi equipo, es muy de agradecer. Entonces, bueno, yo creo que tareas como esta es clave en el sector. Sí es verdad que, como todos sabéis, dentro de las tareas complicadas que resulta la comunicación, Peter Drucker dijo que lo importante en la comunicación es escuchar lo que no se dice y las empresas tenemos mucho que aprender en este sentido, porque a veces se dice más con un silencio que con 1000 palabras y es precisamente ese silencio el que no queremos contar. Es decir, encontrar el equilibrio entre empresa y comunicación es difícil. Recibir este reconocimiento de un colectivo del que forman parte personas con una gran trayectoria en el mundo de la comunicación es una enorme satisfacción, tanto para mí como para mi empresa, Mercadona. Somos conscientes que tenemos un gran camino por delante y mucho que aprender en este campo. Muchísimas gracias, de verdad. Moitísimas grazas, moitas grazas. E continuamos, e facémolo xa entrando na última categoría, que é a de marketing, patrocinada por Avante, que é unha axencia de medios de implantación nacional que ten presenza en Galicia dende o ano 2007. Moitos de vós xa o coñecedes porque ao longo destes anos convertéronse nun socio estratégico fundamental para moitos dos anunciantes e directores de marketing que estades hoxe aquí. Eles sempre tiveron claro que querían axudar a poñer en valor o gran papel que xoga o marketing aquí en Galicia e por iso non dubidaron en apostar por estes premios dende o principio e dun xeito tamén moi especial o ano pasado con motivo, por certo, do seu 10º aniversario. Este ano patrocinan a categoría de marketing e ademais como expertos e líderes en estrategias de marketing digital formaron parte do xurado para valorar as candidaturas desta nova categoría de marketing digital. Esta categoría outorga 3 galardóns que recoñecen a xeración de valor lograda para as marcas dos proxectos gañadores, grazas ás técnicas, estrategias e accións executadas. E os finalistas do Premio Paraugas a mellor estrategia acción de branding son os xoves de Kodax de Bodegas Martín Kodax. Un camino diferente de Hijos de Rivera. E Cenor 16-18 de Tienda a Marca. De Cenor. Vai facer entrega do premio. Lembren, a mellor estrategia, acción de branding
Alfonso Boullosa, director de Avante Medios Noroeste. Alfonso. Buenas noches a todos, enhorabuena a los finalistas. Y el premio para, a ver si sale, la mejor estrategia de acción de branding es para os xoves de Codax de Bodegas Martín Codax. Os xoves de Codax, Bodegas Martín Codax, premio a mellor estrategia, acción de branding, nestes premios Paraugas 2018. Pois, moitísimas grazas. Moi emocionada, non? Porque, carambas, non é un premio calqueira, non? É un premio, os premios Paraugas, nos que toda a profesión está desvalorando como traballamos. Entón, pois, é tremendamente ilusionante. Sobre todo por un proxecto no que, ademais, que creo que estamos a recoller moitos froitos na marca. É un proxecto que nos foi moi feliz porque é un proxecto no que disfrutamos moitísimo tanto cando traballamos para programalo como cando executamos, pero sobre todo por unha parte que ten super bonita que é a de responsabilidade social con unha entrega de 100.000 euros a distintas asociacións que traballan con xente que está pasando moi mal e todo iso faise partindo do disfrute de todos nós e de toda a xente que nos acompaña. Entón, gracias a todos, feliz, ademais, feliz de poder compartir a nomeación con xente que valoro e que aprecio moito, como son Hijos de Ribera e Cenor. Nada, vexo vos nos xoves de Codas no xullo e en agosto este ano, a disfrutar. Grazas. Que suban os finalistas, por favor. Os finalistas que son Hijos de Ribera por un camino diferente e Cenor 16-18 de Tienda a Marca de Cenor, xunto co gañador nesta categoría, mellor estrategia, acción de branding para os xoves de Codax de Bodegas Martín Codax. Pois moitísimas gracias a todos. Gracias, parabéns aos finalistas dos premios Paraugas a maior relación, escoita o cliente son R, Sentir los colores de 4 IDCP, Digital Marineda City de Marineda City e Estrella Galicia, fábrica de cervezas, pimientos de Toni Lebrán. E fai entrega do premio Marta Fernández, que axunta a dirección de Aceites Abril. Por favor, Marta. Un aplauso para ela, por favor. A mellor acción, relación, escoita o cliente e para Marineda City. Hacemos a foto, premio para Marineda City, premio Paraugas a mellor relación, escoita o cliente. Hola, buenas noches. Bueno, muchísimas gracias. Uy, que me cargo esto. De verdad a todos los organizadores, al jurado, patrocinadores, a todos los asistentes. Gracias de verdad de parte de todo el equipo de Marineda City, que les encantaría estar aquí. Pero bueno, me ha tocado a mí ser la representante de todos ellos. Y la verdad es que es un premio que me hace especial ilusión, primero porque es el primero que recojo en mi vida, así que bueno, está bien. Y segundo porque es un proyecto que bueno, a lo mejor no es tan vistoso, ¿no?, como una campaña de publicidad, no es tan apetecible, quizás para marketingianos, pero que en realidad ha sido tremendamente útil para conocer a nuestro cliente, para conocer mejor nuestro negocio y al final se ha convertido en un gran aliado dentro del departamento para defender nuestra visión de marketing y para poder elaborar una estrategia, ¿no?
Además es un proyecto en el que hemos participado prácticamente todos los miembros del departamento, porque se trata de integración de un sistema de marketing intelligence, de wifi social, de web, de app, en fin, hay un montón de patitas que ha hecho que todos participemos, con lo cual, es más compartido. Así que nada, muchísimas gracias, de verdad. Felicidades, Marinela City. Le pedimos también una foto para los finalistas. Finalistas, por favor. 4 IDCP por R, Sentir los colores. Toni Lebrán por Estrella Galicia, Fábrica de Cervezas, 500. Adiante todos para sacar la foto. Ponémonos para adiante todos, por favor. Por aquí. E continuamos, facémolo, coñecendo e desvelando agora quenes son os finalistas do Premio Paraugas a mellor estrategia acción de produto. E son... Cinza, xeado de carbón activado de Pelouro Foods. Estrella Galicia, Fábrica de Cervezas, Percebes de Toni Lebrán. E a banca, Factoría de Olas de Toni Lebrán. E fai entrega deste premio Mellor Estrategia Acción de Produto José Luis García Pando, que é o presidente do Consello Regulador da Denominación de Orixe de Valdeorras. Boas noites. O premio a mellor estrategia acción de produto é para Estrella de Galicia, Fábrica de Cervezas, Percebes de Toni Lebrán. Estrella Galicia, Fábrica de Cervezas, Percebes de Toni Lebrán, premio Paraugas 2018 a mellor relación. Escoita o cliente. Ahora por aquí. Buenas noches de nuevo. En nuestro ADN está el luchar contra la estandarización de la cerveza. Percebes, Pepe, esto se nos va de las manos totalmente. La verdad es que los maestros cerveceros nos decían, ha sido una cerveza muy complicada, hemos tenido que probar muchas veces. Yo les sugería que igual era interesante que le echasen los percebes dentro de la cerveza. No me hicieron caso, hasta que al final, por fin sacamos, yo creo que un cervezón. Yo quiero dar las gracias precisamente a nuestros maestros cerveceros porque nos hacen a los de marketing la vida muy divertida y a Toni Lebrán, por supuesto, porque tenemos lo que hay que tener. Gracias. Bueno, pues nada, que mola mucho estar aquí por tercer año volver a mojar. Mola mucho trabajar con el equipo de Toni Lebrán, después darles un aplauso, mola muchísimo trabajar con Estrella, los mejores, y mola más que ahora que se ha acabado irnos a tomar unas cuantas de esas, ¿no? Pues ya está. E que somos os finalistas. Finalistas que son tamén, ademais de Toni Lebrán, como finalista, Pelouro Foods, por Cinza, xeado de carbón activado. No está. Se non os vemos, os premios son para os presentados. Ah, vale, venga.
Estamos chegando ao final. Estamos Xa queda xa- poquinho, sí. O último tramo. Estou escoitando a dúas señoras falando por aí. Miedito me dan. Creo que temos que irnos. Sí. Mais nos vale. De la tele, qué importante lo de los anuncios, ¿eh? Sí, es importante porque detrás de una mente creativa hay una mente pensadora en que eso quiere llegar a la casa de todo el Hombre, mundo. mira, yo me acuerdo de cosas como que menos que Monix. Busco a Jax. Ay, mi Jacobo. O pim pam pum, toma la casitos. A mí Plin, que yo tengo picolín. Es Son Cosbrite. antiguos. Yo no puedo estar sin él. Pescanova. Lo bueno, sabe Sabe bien. Claro, porque aquí la música no está representada, pero la música... Ay, que te Hombre, llegan. ¿qué canciones tenía yo en la memoria de ¿cómo era? Tu primer viaje, tus primeros aplausos, tu primer trabajo, qué duro es. ¡Vengan a todos! Tu primera amiga, tu primera canción. ¿No la sabéis? Chin, chin, chin. Tu primera jóvenes. colonia, chipa. ¿Somos jóvenes o muy mayores? Una de dos. Vísteme, Eugene, vísteme con tu frescor a flor de piel. Ven, acércate a mi piel. Se nos ha quedado Viste, marcado. Eugene. Eugene. Se me ha quedado marcado. O el de yo soy Flick. Yo soy Flack. Somos dos. En un reloj. Y mirándonos tú podrás decir tic, tic, tac, tic, Pepe, tac, se le que ha gustan a mis llegado ya la nietos. hora de dormir. Oye, y el de Big Naranja escribe fino. Big Cristal Escribe escribe normal. normal. Dos escrituras a elegir. Big. Big. En la española la Aceituna como ninguna, está rellena de rica anchoa. Es el colacao, desayuno y merienda. Venga, es el colacao, desayuno y merienda ideal. Si lo toma el ciclista, se hace el amo de la pista. Si lo toma el boxeador, golpea que es un primo. Mamá Marbu, ahí va, Mamá Marbu, Mamá Marbu. todos los vasos prefieren Marbu. Dorada está, para tú mojala, mojala. Verás que luego Crujiente quedará. Y los románticos, los sentimentales, los de vuelve a casa, vuelve al hogar, que hoy es Nochebuena. ¿Cómo era? ¿Y hay turrón? Hay turrón. El lobo. ¡Qué gran turrón! ¡Qué gran turrón! Oye, mira de lo estrategia Las publicitaria. Nelly Kelly, tus zapatillas. Mira, ¿sabes oye, una cosa? Las Nelly Kelly, las Vaya, más. Nunca Las muñecas creí de famosas se dirigen al portal para niños, era niño. Y el turrón 1980, qué eslogan, ¿eh? Qué el eslogan. turrón más caro del mundo. ¡Qué gran turrón! ¿Y vendían? No sé si vendían. Es de Suchar. Es que no sé ni si era el más Si, caro del si mundo. no son micromachines, no son los auténticos. Si no son micromachines, son los auténticos. Si no son micromachines, son los auténticos. Antes, Creo que me toca la pastilla. Bibi Bizac. Sí, Bibi me toca. Bizac. Bibi Bizac. Me toca, Sí. ¿no? Este anuncio no es medicamento, consulte con de los fondos de uso. Bueno, pero Y si me lo consulte- dices siempre, me lo consulte dices con cada su vez que me tomo la pastilla. Ya lo tengo claro, ya me he Este leído el anuncio es de un prospecto medicamento. y ya no me va a pasar Consulte nada. con los efectos atención. secundarios. Tres patas, que se me escoita. E agora sí, chegamos para vivir a última homenaxe que imos a rendir esta noite, nesta gala. E pídolle, polo tanto, a Jorge Pallarés, que é o secretario xeral de Marquea, que suba aquí ao escenario, por favor, e que nos conte quen é o homenaxeado. Un forte aplauso para él. Nuestro homenajeado Marcos de Quinto entró con 23 años en Coca-Cola con la intención de ahorrar un poco de dinero, pedir un año sabático y hacer las 3 rutas transsaharianas que cruzaban el desierto del Sáhara. Y como dice él, lo liaron. Así que no puedo disfrutar de ese año sabático, porque se quedó durante más de 3 décadas en las cuales, menos de CEO y presidente, Marcos de Quinto ha ido ocupando todos los cargos que hay en una de las mayores multinacionales del planeta, en la marca más famosa del mundo y, sobre todo, en la marca que mejor representa el poder transformador del buen marketing hacia el éxito. En Coca-Cola ha desarrollado la mitad de su carrera en el área de marketing, inicialmente en España y luego como responsable del departamento en todo el sudeste y oeste de Asia.
En el año 2000 asumió la presidencia de la División Ibérica, cargo que desempeñó durante 15 años hasta ser nombrado en enero de 2015 Executive Vice President and Chief Marketing Officer para The Coca-Cola Company, es decir, el máximo responsable mundial de marketing. El pasado 31 de agosto, después de 36 años vendiendo felicidad por todo el mundo, dejó la compañía para dedicarse a su otra pasión, vivir, pero vivir con mayúsculas, como hace con todo lo que emprende. Hay una anécdota que sirve como muestra del gran impacto de su valía profesional en Coca-Cola. En el año 2017, durante una conferencia de Muhtar Kent, actual presidente de Coca-Cola y que por aquel entonces dejaba su puesto de CEO, un periodista le preguntó: ¿me podría decir de qué es de lo que más se arrepiente en todo este tiempo como CEO? Y tras meditar durante unos instantes, Muhtar respondió: me arrepiento de no haberme traído a Marcos a Atlanta 2 años antes de lo que lo hice. Significativo, ¿verdad? Después de tantos años de entrega apasionada a la marca, me atrevería a decir que por las venas de Marcos de Quinto corre Coca-Cola. Pero sobre todo, creo que es uno de los ejecutivos españoles a los que más les debemos los profesionales de este sector, por su constante defensa del marketing como herramienta generadora de valor en las compañías y por su implicación en el desarrollo del marketing en nuestro país, lo que le convierte, sin ningún tipo de duda, en un brillante referente para todos nosotros. Apreciado Marcos, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en el evento más importante del marketing gallego y para nosotros es un honor poder compartir contigo este momento. Quiero trasladarte también el más sincero agradecimiento de parte de toda la Junta Directiva de Markea y del Clúster de la Comunicación Gráfica de Galicia por haber aceptado nuestra invitación. Esperamos que te haga tanta ilusión recibir este sentido homenaje como a nosotros dártelo y vaya este sincero aplauso como muestra de nuestro agradecimiento. Muchas gracias, Marcos. Buenas noches. En fin, voy a dar gracias, porque tengo que dar gracias primero a Markea y al Clúster por la organización de este evento, que he estado en muchos eventos, es un evento perfectamente organizado, pero sobre todo por cómo nos habéis tratado a mi mujer y a mí, que llegamos ayer aquí, la hospitalidad que hemos sentido en todo momento. Para ella es la primera vez que viene a Galicia, no tiene la fortuna de ser española y lo está descubriendo. Y de verdad que esa hospitalidad os lo agradecemos un montón. Dar la enhorabuena a todos los que se han llevado un premio esta noche. Y yo los veía y digo, qué ilusión hace recibir ese premio cuando, sin embargo, Tony o yo recibimos un premio por la trayectoria. Dices, bueno, no es que estamos agotados, vamos a ver si seguimos dando guerra, pero esos son los bonitos. Cuando has hecho aquí una obra, un trabajo, recibirlos. Y me ponía yo en los zapatos de muchos de vosotros y de la ilusión que os hace, y de verdad lo veía con envidia. Otro agradecimiento que quiero dar, porque yo soy anunciante, y quiero dárselo a los patrocinadores que están aquí, no los voy a leer, pero leerlo todos, y a los colaboradores, porque ellos hacen posible esto. Y yo este mensaje que quiero dar a esos patrocinadores y colaboradores es, por favor, seguir apoyando estos premios, seguir apoyando estos actos, porque sois necesarios y porque el asociacionismo os necesita. Luego, y además, por otra parte, me he quedado totalmente asombrado, y vaya mi total reconocimiento y respeto a los presentadores, que nada más iniciar la gala habéis salido al paso maravillosamente bien. Y eso son tablas. Yo odio estar en los escenarios, odio hablar en público, a mí me cuesta un montón, y ver cómo lo habéis hecho con muchísimo estilo, pues me parece maravilloso. Gracias.
Yo empecé a trabajar en marketing cuando los aviones iban tirados por mulas y no había fax. El fax entró pocos años después y todavía me acuerdo el día que un compañero muy joven que venía de Estados Unidos, Miguel Teixidor, llegó a la oficina con un Mac. Era un Mac de estos compactos y bajó hasta el presidente de Coca-Cola España para verlo. Ahí es cuando yo entré a trabajar en marketing. Yo me marcho ahora en marketing y os imagináis que estando en Atlanta he estado absolutamente cercano a todas las últimas tecnologías que os podéis imaginar en digital. He vivido toda esa revolución en primera persona. Y lo que sí os quiero decir respecto al tema de marketing es que las herramientas cambian. Por supuesto que cambian, pero los fundamentos no. El marketing, los fundamentos y los fundamentos de la comunicación básicamente siguen siendo los mismos. Lo que pasa es que se manifiestan a través de otras herramientas. Por ejemplo, la función primordial del marketing y de la comunicación es influir. ¿Y cómo se influye? A través de las emociones. Desde siempre. ¿Y las emociones cómo se generan? Principalmente a través de historias. Cuando Jesucristo trataba de influir, lo hacía contando historias, parábolas. Posteriormente las historias se podían contar como los romancillos de Ciego, en verso y señalando unas láminas. Se habrá pasado posteriormente pues, al teatro, se ha pasado posteriormente al cine, a los comerciales. ¿Quién sabe si en el futuro las historias serán contadas con realidad aumentada? Pero seguirán siendo las historias las que mueven emociones. Las veamos en el móvil, las veamos donde sea. Y la otra verdad muy importante es la estrategia. Yo soy un ferviente defensor de la estrategia. Y eso es lo que uno tiene que evitar, que los nuevos gimmicks, que los nuevos devices, que los nuevos aparatitos, que las nuevas cosas no nos olviden que lo importante es que detrás haya una estrategia. Porque si no, vamos a acabar casi como indios, absolutamente obnubilados por los espejitos y olvidándonos realmente para qué se hacen las cosas. Yo siempre comento que las campañas son como fuegos artificiales. Salen en el aire, estallan, todos decimos ¡wow!, los vemos, pero al final lo importante son las estrategias que son como satélites. Los lanzamos al aire y se quedan ahí, dando vueltas y dirigiendo nuestro GPS o el GPS de la marca. Eso es muy importante. Luego, nunca hay que dejar que todas las innovaciones tecnológicas nos separten de lo más importante, que es atarnos a una estrategia. Eso es lo que hace ganar a las compañías. Me despido simplemente animándoos a lo que estáis haciendo. Soy un gran defensor del asociacionismo, he sido presidente de la Asociación Española de Anunciantes, soy ahora vicepresidente de la Academia de la Publicidad y continuar esta labor, Markea, concretamente, es muy importante, pero hacerlo siempre de una manera inclusiva, no hacerlo en plan gremio, estar abiertos. Cuanto más abierto, como ahora tenéis representantes de un montón de sectores, pues tanto mejor. Muchísimas gracias a todos. Gracias. No, aquí no hay finalista, aquí es el ganador. Traemos boas noticias. Dígoas, desveloas. Unha, que estamos rematando xa, vamos despedir. A segunda, interesantísima, despois de 3 horas de gala, que hai pinchos despois, e hai un viño, e hai de todo, verdade? Pero antes... Antes temos o discurso do presidente de Peche, Xosé Luis Reza, e antes tamén queremos agradecer, o facía fai un momentiño, Marcos de Quinto, agradecer os patrocinadores, ¿no? Porque sin eles esta gala de entrega dos premios Paraugas sería totalmente imposible. Por exemplo, a HP, a Bayside Car, a TAC, Avante Medios, Iberinform e a Xunta de Galicia. E tamén agradecemos a todas as empresas que colaboraron, como Expo Ourense, Galicia Calidade, o Concello de Ourense, a Deputación de Ourense, Atelier Gráfica Visual, Mirabeo, Aceites Abril, Atlántica Centro de Arte, Fundación Santo André de Teixido, o Consello Regulador da Denominación de Orixe de Valdeorras, Banco Sabadell e IGAPE. E tamén as asociacións que forman parte do clúster, como son Executivas de Galicia, Creatividade Galega, DIRCON Galicia e Markea. E
E se me permitides, quero vos dar as grazas a todos vos por estar aquí, por sorrir cando temos momentos así de que que pasa, que todo se tambalea, por facernos medrar e virnos arriba e por facer posible esta gala, 3 horas de gala. Moitas grazas a todos e a todas. Un aplauso para vos. Presidente. E agora si escoitamos o noso presidente. Bueno, despois de escoitar esta lección magistral, a ver que digo eu. Bueno, con isto xa foi el longo dabondo, vamos a tratar de ser breves na despedida, vale? Queremos ser agradecidos, es lo que me toca a mí, ser agradecidos a nuestros invitados, Adriana, Jacobo, Carmen, Toni, Marcos, por acompañarnos en esta fiesta y dejarnos ofreceros este pequeño homenaje. Es un verdadero placer contar con profesionales como vosotros que nos vais marcando el camino de la excelencia. Vosotros sois el ejemplo que queremos seguir como personas, como profesionales y como empresas. Esperamos que os llevéis un buen recuerdo de Galicia y del trabajo y el talento que llueve por aquí. Muchas gracias. Agradecido aos nosos patrocinadores, HP, TAC, Avante, Baisidecar, Iberinfor e a Xunta a través da GAIN. Sen vos, como ben decían os nosos presentadores, isto non sería posible, pero que nin siquiera pensar en emprender esta aventura. Como falamos na última editorial de Rúbrica, é importante que todo o mundo saiba valorar e agradecer que sen o vosso empuje simplemente non poderían existir estes premios. Así de crudo, pero é así de real. Por eso, gracias con mayúsculas. Quero lanzar un agradecemento igual de grande aos nosos organizadores, Expourense, Atelier e colaboradores aos que desde que este proxecto tan só era unha idea na nosa cabeza, co seu esforzo desinteresado, fixeron e fan posible que Ourense se convirta unha vez ao ano na capital do marketing e da comunicación de Galicia. Galicia Calidade, Deputación, Concello, Mirabeo, Atlántica, Asociación de Amigos do Camiño de San André de Teixido, Valdeorras, Executivas, Creatividade, Dircón, Marquea, grazas. E non me podo esquecer esta noite da familia Pérez Canal, da Deides Abril, José Manuel, alá onde estés, lembrámoste e honrámoste por todo o que fixeches por nós, por todo o que fixeches polo ben de Galicia. Un agradecemento especial aos membros dos diferentes xurados. Non é doado ter que xulgar o traballo dos demais compañeiros e estar no foco de todo o sector. Gracias pola vosa implicación e independencia. E aos membros do clúster, a súa xerente Mari Carmen, ao persoal, aos membros da xunta directiva, levar adiante este proxecto non é doado. Require de moitísima xenerosidade, de moitísima paciencia e de moitísima vontade de avanzar por parte de todos. E gracias a Deus, destos 3 factores temos moito no noso clúster. Noraboa aos premiados, noraboa aos finalistas, noraboa a todos. Hoxe é un día de alegría, é un día de festa para todos os que formamos parte da familia de comunicación de Galicia. Unha terceira oportunidade que nos permitiu demostrar que se trata dun certame vivo, dun certame que era requerido e querido por todo o sector. E digo vivo, aínda que o mellor debería dicir permeable. Permeable ás demandas dos que formades parte do sector, tomamos moi boa nota dos consellos que nos dades e permeable aos cambios que se están producindo nas formas de comunicar nesta revolución digital que nos abrangue. Creamos os premios de impresión digital e de marketing digital e crearemos todos que fagan falta neste afán de poñer en valor, de recoñecer e coñecer o voso traballo, o voso fabuloso traballo. Nesta terceira edición dos premios Paraugas volveu tronar en Ourense. Máis de 250 candidaturas que nos trouxeron as mellores chuvias de talento creativo que hai no mundo. Ese é o verdadeiro motivo, o verdadeiro motor desta festa, poñer en valor o excelente traballo que se fai en Galicia. Quero pedir perdón a todos os que non obtuvestes un Paraugas esta noite ou nem sequera chegastes a ser finalistas. Todos sodes merecedores dun recoñecemento, todos sodes gañadores, heroes, como decía antes. Porque facer este traballo é o que xenera riqueza en Galicia. Vos sodes os piares fundamentais deste país. Se o deixades de facer, non temos futuro. É así de sinxelo. E nada máis, reiterar o meu agradecemento a todos por participar e acompañarnos nesta noite cargada de talento. Gracias, boas noites e a todo ano que ven. Moitas grazas. Antes de que nos movamos, gracias por contar con todos, muchísimas gracias pola nosa parte. Imos sacar unha foto de familia todos xuntos, gañadores. Despois falamos dos 10.000 euros. No, eso xa o dou por feito, o sea.
Ahora non te veñas atrás. Que veñan todos finalistas, gañadores, gañadoras. E ata o ano que ven, moitas grazas a todos.